Bienvenidas a Velatis Perspective. Gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de Velatis Perspective. En este mes de marzo cerramos con broche de oro con una invitada especial, Guillermina Cabrera. Ella es una viva voz de todo lo que celebramos y profesamos en este mes de marzo. Ya hablamos de los obstáculos que enfrentamos las mujeres, ya hablamos de cómo equilibrar nuestro crecimiento profesional y personal y de cómo empoderar nuestra voz en los espacios en donde estamos presentes. Entonces, ella, con toda su trayectoria, con todo su profesionalismo, va a ser un reflejo de todo lo que hemos estado hablando en teoría. Y aquí su semblanza. Guillermina Cabrera es una destacada experta en procuración de justicia y derechos humanos, con una trayectoria de más de 35 años en el combate de delitos de alto impacto, en especial la trata de personas. Su incansable labor ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional, consolidándose como una figura clave en la lucha por la justicia y la protección de víctimas. Es doctora honoris causa por la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México AC. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación académica se complementa con diversos diplomados y certificaciones en Derecho Penal y Procedimiento Penal Mexicano. Durante su trayectoria ha desempeñado roles de gran responsabilidad en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la entonces llamada Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la antes denominada Procuraduría General de la República. Fue fiscal especializada en trata de personas en el Estado de México y ha dirigido unidades especializadas en delitos contra la salud, delincuencia organizada y de tráfico y trata de personas y de menores. Su liderazgo en la unidad especializada en investigación de tráfico de menores, indocumentados y órganos permitió obtener la primera sentencia en materia de trata de personas y delincuencia organizada a nivel nacional, reconocida por su compromiso en la atención a víctimas y la erradicación de la trata de personas. Ha participado en foros y mesas de trabajo a nivel internacional. Destaca su participación en la Cumbre de Jueces de la Trata de Personas y del Crimen Organizado en la Ciudad del Vaticano. En 2021 fue galardonada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como heroína en el combate a la trata de personas, un reconocimiento que resalta su lucha incansable para procurar justicia, así como su esfuerzo en la creación de refugios multidisciplinarios para la atención de víctimas de trata en México. Actualmente, Guillermina, por su experiencia, sigue siendo una voz fundamental en la transformación de las políticas públicas para la protección a las víctimas de trata y de delitos conexos, así como la investigación, combate y erradicación de los mismos. Bienvenida, Guillermina, un honor y un gusto tenerte aquí con nosotros. Entonces, toda esta mujer, ¿cómo se hizo? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue tu infancia? Muchas gracias, querida Karen, por la oportunidad de hacer esta entrevista, de platicarte de la historia de mi vida, que con mucho amor yo espero que pues les sea de utilidad o lo tomen a lo mejor como coincidencias, no lo sé. Pero bueno, mi infancia transcurrió en un lugar donde yo le llamo el paraíso. Yo preguntaba, ¿qué es el paraíso? Y después me di cuenta que Mapastepec, Chiapas, donde nací, era un paraíso para mí, ¿no? Y sobre todo ir al rancho de mis abuelos, donde pasaba parte de mi infancia con mis padres, y era pues, por la vegetación, por la flora, la fauna, había río en el rancho, el mar estaba a 1 hora en terracería, pero ahí estaba, y todo lo que conlleva una vida de un rancho, ¿no? Entonces recuerdo que en esa época teníamos tenía 3 hermanos, era Guti, Mingo, Conchita y yo. Y íbamos al rancho y ahí esa infancia, pues a mí me pareció bonita, ¿no? Porque íbamos con mi papá en la carreta con los bueyes y felices, pero mi mamá decía, aquí no vinieron solo a jugar, hay que ayudar. Entonces, Guillermina, ayuda. Y ahí empieza
la intervención de mi madre, ¿no? Ujú. En cuanto a su formación. Ella era de mucho carácter, muy Ujú. fuerte, y decía Guillermina, hay que aprender a hacer tortillas, hay que ir a lavar al río. Cuando no llegaban los trabajadores para ayudar a mi padre en las labores del rancho, de las vacas, Ujú. súbete al caballo sin silla, o Ujú. sea, así te aprietas tus piernas con, con la rienda y hazle así. andar. Y arrear que esos Ajá. chivos no anden mamando a las vacas, ¿no? Porque Ajá. se acaban la leche y hay que ordeñarlas al Ajá. otro día. Y yo, pues todo lo veía normal. Y Ujú. recuerdo que mi mamá, cuando íbamos llorando de que mamá, una víbora, ya había, por la vegetación, en Ujú. época de lluvia, muchas víboras, las bejuquillas y otro tipo Ujú. de este tipo de serpientes, y nosotros gritábamos, mamá, las más grandecitas, mi hermana Guti y yo, o Conchi, y mi mamá decía, a ver, busca una solución, no estén gritando, ni estén de niñas, Ujú. y agarraba un machete, tres en Ujú. tres Ujú. partía el animal, y nosotros, ay, Dios mío, ¿no? Ajá. Y decía, o son ellas, o son ustedes, o sea, tienen que cuidar, que si Ujú. pasábamos cerca de una vaca recién parida, y nos correteaba, y dijimos, mamá, porque el rancho era muy grande, Ujú. y decía, a ver, un palo, y se amaga, y ¡zas! Se lo lanzaba a la vaca, aquí le pegaba, y la vaca, y a nosotros pues Ajá. chiquitas y muy delgaditas, ¿no? Ujú. Y decía, tienen que defenderse, Guillermina, aquí o son ustedes o se las comen los perros con rabia, que en Chiapas Ujú. le llaman chuchos. Ahí Ajá. viene el chucho con rabia, pues Ajá. a darle al perro. Y así me acuerdo cómo me enseñó a nadar, Ujú. aventándome de un barranco, Ujú. y a mis hermanos también, y ¡patalen! ¡Floten! Ajá. Y la rama nos aventaba cuando nos ahogábamos, y decían, si no aprenden, se van a ahogar, y cuando haya lluvia yo no les voy a poder salvar. Y entonces nosotros decíamos, bueno, pues lo veíamos natural porque no Ujú. teníamos con qué compararlo, ¿no? Y pues mis hermanos también, mi único hermano Mingo en ese entonces y las otras pues batallaron con todo eso de mi madre. Entonces a ella no le gustaba la gente que llora, que cuando le regañas, igual, no, no. Era una De- mujer de carácter no, decía, fuerte. aquí, Ujú. si en la vida vienes a llorar, no vas a servir para, con groserías, ¿no? Pero yo aquí no quiero ofender a ningún público, para nada. Ajá. Aquí aguanta. Ujú. Y era una niña. Ujú. Entonces, todo eso ella me dio valor, fortaleza, me enseñó Ujú. a hacer las cosas. Cuando ya tuve que venir a la primaria, pues yo ya estaba enseñada. Ujú. Y en la primaria yo recuerdo que quería aprender belleza, me gustaba siempre Ujú. lo bonito, y me llevó al salón de belleza con mi tía Amparo, pues aprendí. Ujú. Luego, esta mujer pues me dio todo eso. Luego vino mi padre, que, Ujú. bueno, mi padre fue un hombre totalmente cariñoso, muy trabajador, trabajaba en el ayuntamiento y trabajaba en el rancho por las tardes. Ujú. Pero este hombre, lo que recuerdo de él, él era muy cariñoso, muy Ujú. cariñoso. Entonces recuerdo que me decía, mira hija, te traje una piedrita que son tus huellitas, guarda la piedrita. Ujú. Y era así, siempre mi mamá era la que nos tundía y mi papá siempre Los que las apapachaban. ay, sí, mucho. Y él decía, pues qué mamá tan mala, ¿no? Y Ujú. resulta que él siempre oraba. Él Ujú. oraba en las mañanas, era católico, en las mañanas, en la noche, Ujú. y él siempre era amoroso con sus padres, con la gente, aunque no la saludara, él saludaba. Oye, papá, pero ni te contestó don no sé quién, ¿no? Ujú. Decía, mira, hija, que queden ellos, nosotros Ujú. tenemos que ser educados. Ujú. A Dios no le gusta que uno sea así, ¿no? Tienen Ujú. que ser educados, y bueno, ya en la primaria, yo recuerdo que era bajita, y lloraba porque me decían la mujerona, en la fila era de la segunda, ¿no? Ujú. 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 De la formación de 40 niños, y mi papá me decía, yo iba llorando, es que me dijeron la mujerona, es que eso es lo que eres, están determinando que tú eres una gran mujer. Ujú. Jamás nadie te va a hacer llorar y tienes que seguir adelante, eres una niña Ujú. inteligente. Entonces todo ese amor, ese cariño mi papá me lo dio. Yo vi a este hombre que estudió la primaria, pero era muy inteligente, trabajaba en la presidencia municipal, Sí. del secretario de 2 presidentes Ajá. municipales. También fue presidente de la Asociación Ganadera del pueblo, presidente de la Sociedad de Padres de Familia,
Después fue comisario de Ejidal 2 veces, todo eso lo viví con mi papá. Entonces yo me di cuenta que él daba discursos, yo lo admiraba, y bueno, yo realmente decía, esto es un padre bonito, bonito. Y él no se peleaba, él no era agresivo. Mi mamá era la que, alguien le decía algo, o sea, mi mamá, si tú lo ofendías, no esperabas que te dijera perdón. Ella decía, paz, pero así, mira, pero doble. Y si te vuelves a meter Una conmigo, mujer. se la subía y y a ver, si vas a pelear, aprende. Y si no, no te metas conmigo. Le tenía terror. Y entonces yo tengo algo de eso de mi mamá. Entonces, mi papá era lo contrario. Decía, hija, en la medida que puedas, vive paz, ¿no? Pero bueno, mi papá era honesto, era íntegro, siempre era mucha coincidencia en lo que él decía y hacía. O sea, a nosotros lo que aprendí con mi padre es que tú no puedes darle tantos consejos a tus hijos, ¿no? Cuando tú no los haces. Sí. Yo recuerdo a un servidor público, el que tuve, que decía, me citaron en la escuela porque dicen que mi hijo dijo que quería ser ratero porque la gente decía que su padre era un ratero y él pues le daba risa, ¿no? Y yo decía, no ve la trascendencia de ese comentario. Y con mi padre, al contrario, decían, es un hombre íntegro, honesto, trabajador, en el gobierno y en el rancho. Y toda esa impronta, ese amor, fue mi padre. Mi abuela materna, bueno, mis abuelos paternos, los dos, él era trabajador, pero era muy callado él. Mi abuela era muy trabajadora. Ella no estudió, pero era una mujer muy trabajadora, generosa, ¿no? Entonces con ella aprendí, pero cuando decidí, ya de los 12 años, dije, yo no estudio en Mapa, yo quiero ir a la Ciudad de México. Conocí a mi abuela materna que me aceptó, mis papás hablaron con ella, y con mi abuelo, digamos, el segundo esposo de mi abuela, que era mi abuelastro, ¿no? Pero él para mí fue un señor que hizo ese papel, don Rafa, que me dieron todos los cuidados necesarios en secundaria, pero con muchas reglas. Si mi mamá era ruda, o sea, mi abuela, yo me esperaba, dije, ay, las abuelas en las películas y en todo que yo oía, eran las que apapachan. Mi abuela no, o sea, yo quiero comentarles que mi abuela nada de que si la mamá dan una regla, la abuela va a decir, rómpela porque yo soy tu abuela. No, mi abuela decía, ni madres, o sea, tú vas a hacer las cosas correctas. Antes de ir a la escuela, a la secundaria, tienes que hacer esto, trabajo, arreglarte, desayunar y puntual. Y cuando terminaba la secundaria, yo pues quería divertirme saliendo. A ver, Guillermina, ya estaba fuera de la secundaria, vas a ir al mercado a hacer esto, lo otro, bla, bla, bla. Y tenía horarios para una sola hora de ver televisión, teníamos que hacer la tarea cuando había luz, nada de gastar la luz eléctrica. Y fue muy ruda, y decía, y si llegas a reprobar una materia o tener mínimo 8, digo, menos de 8, te vas, ¿no? A tu rancho. Y yo, no quiero ir a mi rancho. Entonces, mi abuela fue severa y don Rafa fue un señor que se mantuvo al margen, pero sí me apoyaba, ¿no? Entonces nos dio al ojo. Pero ya después tuve otro mentor que un tío hermano de mi madre me lo presentó, que era maestro, era matemático, y recuerdo que dijo que era maestro masón. Entonces me sonó eso porque mi papá siempre traía un anillo y decían que era masón. Y yo le pregunté a mi papá, recuerdo, ¿qué es eso? Y decía, eso no es para niña, calla niña, tú no preguntes, eso nada tiene que ver contigo. Pero yo admiraba a mi padre. Entonces cuando le dije a Javier, oiga, pues yo todo esto de la masonería me interesa, bla, 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 ya estaba yo en la normal, y me dijo, ¿sabe qué, Guille? No puedo yo llevarlo a nada de la masonería porque es para hombres. Y resulta que yo le dije, pero ¿cómo me puede enseñar todo eso? Es que yo admiro a mi padre, yo quiero ser como él. Y dice, mire, yo le puedo enseñar, puedo ser su mentor. Y yo dije, acepto. Entonces Javier, yo me reunía con él cada 8 días, cada 15 días, me dio muchos principios morales, filosóficos, me enseñó a osar, a ser atrevida, a leer, o sea, adquirir conocimiento, a saber, a callar, que eso ahí medio voy aprendiendo. Decía, no digas tus planes, no toda la gente está dispuesta a escuchar lo que tú quieres, lo que tú digas, hazlo nada más, y no te preocupes por el qué dirán, lo importante es que tú llenes tus expectativas, trabaja
piedra en bruto, sé cada día mejor. O sea, reinvéntate. Y me decía que había que combatir la ignorancia, sobre todo en mí misma, y luego ver en los ignorantes, ¿no? Abatir al ambicioso, primero en mí misma, a los demás. Y muchas enseñanzas, entre ellas los principios universales. Decía Guillermina, los seres humanos podemos hacer muchas cosas por sobre todo con el poder que tengamos, pero cuando llegues a ser jefa, porque tú vas a ser una líder, me dice, tú vas a ser. Fíjate cómo tratas a la gente en la subida, porque te los vas a encontrar en la bajada y vas a tener que aguantarte a las consecuencias del pago de las facturas, porque hay gente que hace y está, como dicen, friega y friega a otros, pero cuando les toca pagar las consecuencias ya piden piedad y no hay piedad, porque existen leyes universales, son los principios del Kybalión, son 7 principios universales que no tienen vuelta de hoja. O sea, si vas a hacer esto, hazlo bien, hazlo correcto y no es por tu bien. Y cuando yo quería quejarme de problemas, que mire, maestro, que aquí, que allá, Guillermina, no vengas a hacerte la víctima de que tus padres, que tus compañeros, que tu abuela, que quien sea, ¿no? Tienes que aprender a resolver, gracias a que tienes problemas. Y si no tienes, invéntalos, porque entre más problemas tengas, mejor vas a ser más eficiente, más competitiva. Y me acuerdo cuando terminé la carrera de Derecho, le dije, oiga, voy a hacer el servicio social en el Reclusorio Oriente. Pues imagina, visualiza qué es lo que quieres hacer. Él siempre decía, imagina y obsérvate cómo vas a desarrollar todo lo que quieres, porque todo lo que existe, incluyendo esto, esta silla, esto, todo fue creatividad del ser humano. Entonces, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, del gran arquitecto del universo, él decía. Y eso, todos tenemos creatividad, no hay límites. Y mi padre eso me decía, coincidía las enseñanzas porque eran masones. Y yo era así como, y luego fue mi mentor Javier, y luego yo me casé con un masón, mi esposo, que resulta que también llegó a ser mi mentor, que a veces un poco rudo, tenía la rudeza de mi madre, mis abuelas, pero era parte de lo que yo atraje, y él me enseñó también. No, y algo de agradecer a la vida es que tuvo la oportunidad de tener ejemplos muy sólidos que le permitían tener esos valores, raíces muy sólidas, estas enseñanzas, esta cuestión de seguridad, de que usted se tenía que proyectar, de que lo podía lograr y que no había un límite para lo que quisiera alcanzar. Así fue. Eso es algo, porque en la vida, sin gratitud, sin raíces sólidas y sin mentores, pues es muy difícil que lleguemos, porque hay que saber escuchar los consejos, porque al final todos somos estos moldes, como bien lo acabas de decir, somos estos diamantes en bruto, que mientras más escuchamos a las personas que nos aman y que quieren nuestro bien, pues más seguimos evolucionando y creciendo para bien. Y que nos enfrentemos a lo que nos da miedo, ¿no? O sea, no le demos la vuelta, hay que enfrentarlo porque eso nos hace crecer, aprender. Y cuando llegaste acá a la Ciudad de México, llegaste con tu abuela, habían estos desafíos de hay que ser la mejor y sacar buenas calificaciones porque si no te regreso al rancho. ¿Cómo lo vivió Guillermina? No, pues primero mi abuela se burlaba de mí porque traje un promedio ahí no tan bueno. ¿Qué hace esta niña con este promedio, no? Y yo dije, abuela, sí sé, pero pues ayuda a mi madre, los quehaceres, voy a estudiar, no me da tiempo de yo no fui una niña que de esas niñas que tuvieron la fortuna de nada más estudiar. A ver, mi hijita, te traigo tu comida. Bueno, yo no lo tuve, ¿no? O sea, yo me tenía que preparar mi comida, jamás me anduvieron revisando tareas, o sea, no soy de las que tienes que hacer la tarea, yo nada más 1 hora de televisión y no más, ¿no? Y aparte, mi abuela fue muy ruda. O sea, si mi mamá imagínate, era la madre de mi madre, ¿no? Sí, porque también a lo mejor tu mamá venía de esas enseñanzas de cómo fueron. No, mi mamá ya platiqué con ella y sí fue muy duro. Entonces mi abuela me comentaba que tenía que ayudar antes de ir a la secundaria, tenía que hacer 3 cosas, me acuerdo, de trabajo antes de ir a barrer la banqueta, comprar el pan, lavar a los pericos y arreglarme e ir aparte bien arreglada, ¿no?
Pero aparte mi abuela se reía cuando yo venía llorando, que en la secundaria pues, se burlaban de mi acento y decía, abuelita, es que me dicen que si uso guarache, que si uso petate, y yo lloraba y me decía, a ver, Guillermina, aquí vas a ser como tu apellido, ¿no? Yo soy Cabrera, Figueroa, pero como tu apellido. Dice, y enséñales a esos tales por cuales de qué estás hecha. O sea, si vienes a llorar, regrésate a tu rancho. Pero aquí, o te defiendes, o te chingan, ¿no? ¿Sí? Y entonces, no les comento todo lo que hice en la secundaria, pero me echaron en mis cuadernos, me los mancharon de muchas cosas. Yo los llevaba bien forrados, era muy, muy ordenada, perfeccionista, porque así mi abuela me hizo. Y tuve que avisar a la dirección de lo que me habían hecho los compañeros, los obligaron a forrarme mis cuadernos, a hacer todo. Saqué, yo no era así de puro 10, pero sí logré estar entre el cuadro de honor. Sí defendía también a los niños que eran que se dejaban y los agarraban de bajada, no yo, o sea, yo también, ¿Desde o sea, ahí nació el espíritu por la justicia? sí, ¿O el amor no, por la pues yo me acuerdo de un compañero Plancarte, su apellido, que lo agarraban todos, y yo le decía, a ver, montoneros, ¿no? Y yo era súper delgadita, ¿no? Y yo iba con la prefecta, ya me conocía, la Esther Komarowski Chelac, y me acuerdo, bueno, era mi maestra de español, y me acuerdo que cuando veía que se burlaban de mí, ella decía, Guille lee muy bien y deberían de aprender de lo que sabe Guillermina. Entonces yo fui aprendiendo a pronunciar, ya con Javier después, él me enseñó mucho a poner el lápiz en la boca, a tener un acento más neutro, que no niego las raíces de mi hermoso estado de Chiapas, pero ya no podía hablar, sí, pues, vení vos, pues, o sea, porque se burlaban, ¿no? Sí. Entonces yo tenía que ya hablar, mi abuela me decía, donde fueres, haz lo que vieres. Para adaptarse, Sí, para mezclarse. Y mi abuela me decía, tienes que aprender, sobrevivir. mezclarte, aprender, usar los uniformes, me decía mi abuela, adáptate, que si alguien se cree que porque trae tal cosa, pues cómpratela tú, vas a seguir siendo tú, la ropa no te hace, Guillermina, pero arréglate, porque como te ven, te tratan, y eso aprendí. ¿Y qué fue lo que inspiró a Guillermina a estudiar Derecho? Pues fueron varios eventos allá en mi tierra, en Chiapas. Uno de ellos fue cuando a la casa de mis abuelos, Genaro y Agustina, mi tía Delia, Lucrecia estaban ahí, entraron a robar, estaba mi tío Ricardo, y estos bandoleros iban con pañuelos, decían, ¿no? Yo no los vi, pero lo que sí vi es cómo había un cadáver. Cuando llegamos a ver, nosotros vivíamos en la casa de al lado, el sujeto que quería abusar de una de mis tías, los propios delincuentes le dispararon y este delincuente murió, pero en lugar de detener a los delincuentes, detuvieron a mi abuelo, a mi abuela, a mis tías, y a mi abuelo le hicieron la prueba de Harrison y se le infectó, él ya era grande, y yo lloré mucho porque quería mucho a mi abuelo Genaro, ¿no? Entonces vi el trato que les dieron, porque yo siempre andaba pegada a mi papá, y resulta que ahí empezó mi impotencia, mi indignación. Dije, ¿qué estudiaré para que esto no suceda? Y ya venía con la idea. Luego mi padre, que fue comisario de Ejidal y después segunda reelección, y sonó su nombre como para candidato a presidente municipal porque traía, a pesar de nada más estudiar la primaria, era un hombre muy inteligente y muy carismático. Y con ya mucha trayectoria, porque era secretario, ya había pasado por Él hacía discursos, era de verdad excelente el hombre. Entonces, bueno, para mí, ¿no? Pues yo que puedo decir, lo admiro hasta la fecha, ya murió, pero resulta que a él lo iban a detener. Nos enteramos que a Dominguito lo van a detener, ya fue los del Ministerio Público, fue hasta el Ejército, y entonces mi madre, que era terrible, dijo, empezó a hablar a la voz, a gritar, ¡ayuda! La gente se empezó a aglutinar, llegaron con palos, machetes, escobas, punzones, todas las herramientas agrícolas, ganaderas, de la Asociación Ganadera, campesinos, amas de casa, señores. Se hizo, bueno, debo conseguir esas fotos, no sé, mi mamá las debe tener. Mi mamá vive, y pancartas, y cerraron ahí las oficinas de la comisaría del comisariado de Ejidal,
Y yo andaba ahí en todo, viendo, y vi cómo defendían a mi padre. Decía, Domingo, nadie se va a meter con él, ¿no? Ajá. Y no sabíamos ni qué delito. Bueno, al final mi papá sí fue, sí fue candidato, pero sufrió, yo digo que es un atentado. En su momento dijeron que del caballo, porque él trabajaba por las tardes en el rancho de mi abuelo, se desbocó, cayó en un barranco, quedó en estado de coma. El gobernador en ese tiempo era Manuel Velasco Suárez, le dio todo el apoyo, mandaron gente que lo trajo a México, al Hospital Mosel, estuvo en estado de coma varios meses. Todo eso me impactó, Karen. Sí. Fue un daño a mi padre. Y dije, esto no va a suceder. Yo tengo que estudiar. Y de 12 años renuncié a mi familia, renuncié a mi pueblo. Y me vine a México y dije, no sé qué voy a vivir en la Ciudad de México. No me importa a quienes tenga que enfrentar, pero yo voy a ser abogada. Pero antes fui maestra para ayudarme. Y lo logré. Y me decían, no se puede ser, nadie puede entrar a la Nacional de Maestros, menos casi una escuincla. Me decía mi propia familiares a veces. Yo decía, pues yo sí voy a entrar. Y me lo visualicé. Todavía no conocía Arenas, pero ya visualizaba. Cuando fui abogada, me decían, es difícil entrar a la UNAM. Y yo decía, pues si pudo, pues yo también. Y yo, ¿por qué no? Fui al Estadio Azteca, hice mi examen, yo voy a quedar, y quedé. Y nunca perdí los miedos. Miren, el sufrimiento, el mayor sufrimiento, nosotros como humanos estamos hechos de emociones, ¿no? Perdón, ahorita lo externé. Sí. Pero cuando el sufrimiento te transforma, un sufrimiento, el que sea, o te hunde, o sales a flote. Y es como los animalitos que yo le enseñaba a mi hijo, mira, hijo, las pajaritas, cuando el pajarito no servía, ellas mismas lo picoteaban, y no va a servir, que se muera, ¿no? Pero cuando tú tienes el aliento, la vida, pues tienes que luchar. Y ahí te voy a interrumpir, porque muchas veces no sabemos apreciar lo bello de la vida en los obstáculos, en el dolor, en el sufrimiento, en ver a los que amamos sufrir. Sí. Y digo que es bello de la vida porque cuando sabemos apreciar que esas pueden ser oportunidades de evolución, de transformación, de romper círculos, de atreverse, es cuando en esas situaciones más difíciles uno saca toda la fuerza que tiene dentro, construye capacidades nuevas y se defiende, y como tu ejemplo hasta puede transformar el mundo. Sí, uno está dotado de capacidades, todos, o sea, todos, no importa, bajito, chaparrito, el perfil que tengamos, traemos esa capacidad. Sí. Y eso lo aprendí. Y en esta situación, ya cuando sabes que vas a ser abogada, tienes la inspiración, tienes el fuego dentro de ti por querer hacer justicia, ¿cómo vas defendiendo tu camino y tu voz en un mundo de hombres? Porque también te dedicas al derecho penal, empiezas en las procuradurías, la cuestión de los delitos pues es muy fuerte. ¿Cómo vas, uno, enfrentando esta realidad, abriendo los ojos para lo que hay en México, para toda esta, pues sí, pues todas estas circunstancias de inseguridad, de delitos, de daño, de injusticias? ¿Cómo afecta para tu transitar y para tu forma de ver el mundo? Bueno, yo cuando terminé la carrera de profesora y que me quedé en la Facultad de Derecho y terminó Derecho, no quería trabajar en el gobierno, yo no tenía buena imagen, ¿no? de ser servidora pública gubernamental. Yo quería estar en iniciativa privada y ingresé a un despacho que ni me conocían, pero yo dije, pues yo quiero estar consultores empresariales a cargo del licenciado Rafael Becerril Román, egresado de la Libre de Derecho, que cuando llegué me dijo, ¿y esta de dónde o cómo, no? Yo le dije, es que yo sé que su despacho es de los mejores, yo quiero estar aquí. Y bueno, con las entrevistas, y al final me aceptó porque coincidió que sus padres eran chiapanecos, o sea, coincidencia. Estuve un año, él me ayudó mucho, en materia laboral fue mi tesis, pero no me pagaba mucho porque era yo pasante. Me fui a otro despacho con Ulises Campos, en materia mercantil, duré muy poco con él porque era
crédito y cobranza de carteras de Bancomer, y no, eso no me gustó. Pero Ulises hasta la fecha es mi amigo, es un hombre muy trabajador, que me respetaron ambos. Pero después yo hice examen a la Procu del distrito, entré, y ahí tuve varios casos, pero voy a contar uno de cada institución, ¿no? Pero el de la Procuraduría del Distrito, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tuve un jefe que era guapetón, y resulta que cuando llega, él se sentía que era dueño, como dice, de todas las mujeres a las que quería tener relación con ellas. Y se soltó la voz de que todas las que entraban, él tenía algo con ellas y salían llorando. Que no era por mérito, no era por mérito. Y decía, y un día que me toca a mí pasar con este individuo, ¿no? Yo estaba recién casada y recién, como dicen, parida, tenía a mi hijo unos meses de nacido. Y paso con el susodicho y me dice, Guillermina, prepara dice, ese vestido lo quiero más arriba, la falda más arriba de la rodilla. Y sabes, espero después de que salgas, tenemos un encuentro, un encuentro tú y yo por comida. Le dije, mire, mi horario es hasta las 3, pero con mucho gusto, señor delegado, le dije, mi esposo viene por mí, por favor tráigale a su mujer para que mi esposo también vaya con su mujer a su encuentro. Hagamos un intercambio. Y yo era de 27 años, Karen. ¡Ay, pero qué valor! Y que se enoja tanto y me dijo tantas cosas feas. Y me corrió y le dijo al secretario, cambia Ministerio Público al turno vespertino, que me cambia el turno. Y yo, entonces ya le tuve que platicar a mi marido, y ni modo, aguantar vara, como dicen. Y después de varios meses vino lo del Ejército Zapatista, que me toca guardia de 9 a 9 ahí en la delegación Iztacalco. Y resulta que el bendito delegado llega, ¿no? Y me toca trabajar con él, pero yo creo que como él era tan enamorado, ni se acordó, yo creo, de lo que pasó conmigo, pues me vio normal. Entonces yo le apoyé en lo que pude, y estuvimos todo el día pues con varios, porque eso que pasó en Chiapas del Ejército Zapatista conmovió México, ¿no? Y me dijo, Guillermina, eres muy trabajadora, qué bueno. Entonces yo aproveché, dije, es mi momento. Oiga, jefe, ¿y puede regresar al turno matutino? Es que fíjese que tengo un bebé y así. ¿Pero quién te cambió el turno? Le digo, pues alguien. Le dije, pero cámbiame, que me cambie, ¿no? Entonces eso y otras tuve, pero no, ya es mucho de contar. Y ya a nivel de PGR también, por ahí salió uno que llego y ya quería meter la mano abajo de la falda, y le dije, ¿sabe qué? Pues yo quiero decirle que usted me parece muy agradable, pero soy muy celosa. Y si usted, que anda toqueteando a miles de mujeres, de verdad no le va a gustar el escándalo que le voy a hacer. ¡Ay, no, vete de aquí! No, de verdad que... Pero yo me defendí, pero bueno, eso fueron las cuestiones. No, pero es una forma muy inteligente, astuta, de ponerlos en su lugar, de decir, esta soy yo, no vas a pasar de aquí, papacito, este es el límite, y tengo una familia que respetar. Y Arenas me decía, Francisco Javier Arenas me decía, Guillermina, la inteligencia no es sacar puro 10, ni andar ahí aprendiéndose de memoria las cosas, El ser inteligente es saber resolver en el momento que te suceden las circunstancias. Tienes una circunstancia, ¿cómo vas a resolver? Ese es el ser inteligente. Sí. Entonces, porque yo le decía, yo quisiera sacar, porque muchas me presumen, yo saqué 10 y 10 y 10, y yo decía, ay, y decía, no, tú eres inteligente, ¿no te has dado cuenta? Dice, tú sabes resolver en momentos inesperados, eso es ser inteligente. Entonces yo me la creía, ¿no? Entonces yo recuerdo allá en PGR que otro compañero, otro jefe, cuando pues pasaron muchas cosas, y tal vez tuviera razón, pero la forma en que me lo dijo, pues no fue lo adecuado, ¿no? Y me decía, tú eres una con P, ¿no? Y termina en A. No sirves para nada, tú estás ahí porque tu jefa te puso, pero tú, me denostó. Y entonces yo recordé un texto de Eleanor Roosevelt, que ella fue escritora norteamericana, que dijo, tú no puedes sentirte inferior mientras no des tu consentimiento, ¿no? Y ahora que he oído a Mario Alonso Puig, ese señor español lo reitera, y dije,
Sí, y yo así decía, yo no. Y después, con el tiempo, yo leí los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Cuando ese jefe me lo dijo, yo ya los había leído los 4 acuerdos. No tomes nada personal, no hagas suposiciones, cada día sé mejor. Y bueno, ya se me olvidó el otro, pero lo importante es que cuando tú lees y tú te crees lo que te están diciendo y te enojas por eso, pues no, o sea, tienes que estudiar, prepararte. Entonces, un mundo de abogados, no voy a decir nombres, pero son de mucho renombre. Ay, recuerdo yo era escrita juzgado y llegaban y les ponían alfombra. Y a mí como MP, ellos grandotes y gordos, y como MP yo no tenía en la audiencia espacio, ellos ya habían cerrado el círculo con el secretario del juez. ¿Tú sabes qué hacía yo? Como va, ¡paz! ¿No? Sin querer, ¡paz! Un pisotón. ¡Ay! Con permiso, ¿quién es ella? Decía el que estaba testigo, que era influyente, no voy a decir de dónde, pero era una empresa muy influyente. ¿Quién es ella? Yo soy la agente del Ministerio Público. ¿Algún inconveniente usted, señor? No, ninguno. Así era yo, Karen. Pero, terrorífica. Pero, no sabes quién eres, Guillermina. Pues sí. O sea, también tu historia de vida te formó para construir y cómo ibas a enfrentar estas situaciones de vida. El saber resolver, el saber convertirnos en astutas, en cómo vamos enfrentando este mundo, porque lamentablemente este mundo sigue siendo de hombres. Pero ¿qué crees? También hay mujeres que parecen hombres, ¿eh? Sí. O sea, y se portan nada de sororidad y todo lo que traen de moda. ¿Hubo alguna mujer que te ayudó? ¿Cómo fue? Sí, muchas mujeres me ayudaron. Yo puedo decir que muchas mujeres me ayudaron, que las recuerdo. Tal vez mencionaré unas, yo espero no ofender a nadie, pero yo creo que las mujeres que me ayudaron tal vez fue de una manera bonita, otras de manera ruda, pero me ayudaron porque me han construido a afianzar mis conocimientos, a saber quién soy, ¿no? En la del distrito fue la maestra Montserrat Zagarra, que tenía un carácter muy fuerte, pero ella me hizo jefe de departamento. Bárbara, o sea, me gustó mucho su estilo. En la PGR fue Marisela Morales, tal vez muy ruda, ahora la comprendo, tenía que actuar porque si no, en un mundo de hombres ella tenía que ser fuerte, pero ella fue también como mi maestra, y alguien que fue también mi maestra es Patricia Bugari, ¿no? Ella es totalmente amor, pero también me enseñó ese lado, ¿no? O sea, ambas me ayudaron mucho, son las mujeres que recuerdo. En la Fiscalía del Estado de México tuve diversas mujeres que de verdad me apena mucho porque con unas me enfrenté de una rudeza inusitada, porque había mujeres que habían llegado a los cargos no por sus méritos, por otros méritos, y luego a mí me querían hacer menos. Pues yo no tuve tiento de ser ruda, pero me enseñaron y yo creo que también les enseñé. Y también con mi jefa, que tenía su estilo de ser, que pues no fuimos muy compatibles, pero me dejó trabajar, pues gracias también a Alejandro en su momento, Gómez, que permitió que ambas perfiles opuestos, pero fueron cada quien en su perfil, me dejó una enseñanza, pero algo que sí quiero aclarar, Karen, que con el tiempo yo conocí de Dios. Yo fui muy católica y por razones de que no compartí con el catolicismo, de que hay que hacer labores pías y tenías que pedir permiso para ocupar un cubículo hasta el obispado y no sé qué, pues me enojé tanto, dije, ¿qué es esto? Tuve la oportunidad de ir a cuestiones cristianas, tuve hipertiroidismo y ahí recibí mucho apoyo y me gustó mucho. No voy a una iglesia como tal, leo la Biblia porque tampoco no comparto muchas cosas de muchas cosas, porque cuando yo empecé a sobresalir, yo escuché a hermanas criticándome a morir, pero aprendí a que tienen que evolucionar y yo también. Entonces yo sí leo la Biblia, creo en una Biblia para mujeres y aprendí a que yo sirvo al Todopoderoso, que no me importa que si varias mujeres han denostado y me han descalificado, pues es por su grado de evolución. Claro. Que lamentablemente
creen que por tener poder, que porque ya tengo escoltas, que porque ya tengo... Miren, me veían feo unas cuando a mí me daban un Charger viejito y ellas con camionetones. Y luego una mujer, no digo nombres, ¿por qué tú tienes camioneta y yo no? Y soy tu jefa. Y yo decía, Dios mío, eso es parte de las leyes del universo, ¿no? Claro. Y me quitaron la camioneta que me dio mi jefe. ¿Tú sabes qué? A mí no me quitaron mi esencia. Yo estudié la biografía de Nelson Mandela y aunque lo encarcelaron, él llegó a ser presidente de Sudáfrica a los 70 años y él es para mí, yo dije, Guillermina, ni te pongas triste. Sí, es algo material, es algo superficial. Sí. Nadie te quitó tu esencia, nadie te quitó tu ser y al contrario, o sea, cuando mi abuelo me decía mucho, cuando no estén hablando de ti, mija, es porque algo no estás haciendo. Como el Quijote, ¿no? Exacto. Entonces, mientras pues la gente deja que los perros ladren, ¿sí? ¿No? Están hablando y tú siempre enfocada a lo que tienes que hacer, enfocada a lo que tienes que construir. ¿Y cómo llegaste a la trata de personas, ese tipo de delitos? Fue increíble porque cuando estaba en la Siedo, la Miedo decían en ese entonces, en 2008, Marisela, mi jefa, me pidió que la apoyara en la unidad de tráfico y trata. Por diversas razones que ella tuvo, dijo, Guillermina, hazte cargo. Y yo, pues, le entré. O sea, yo jamás había sido operativa, había estado en dictaminación como Ministerio Público en la PGR, pero no operativa. Entonces, pero aprendí, a lo que más temes, enfréntate, ¿no? Claro. Y entonces, ahí empecé con la trata de personas, tráfico de menores, pero recuerdo que mi jefa me dice, vamos a ir a Estados Unidos, al Departamento de Estado con Hillary Clinton y quiero un tema de trata. Entonces revisamos todas las averiguaciones previas, en ese entonces así le denominaban, y no había más que un caso que sí había sido trata, pero la ley había sido un año después, o sea, no fue en el tiempo, no, el tipo no se daba, pero se dio tráfico de personas y delincuencia organizada. Y le gustó mucho a mi jefa, me llevó, hice la presentación, de ahí empecé a tener el contacto con las agencias de Estados Unidos y recuerdo que trabajamos de la mano con ellos. Me decían, oiga, Guillermina, tengo este caso de trata de la agencia de ICE y decían, pero en tal institución no nos lo reciben, hemos ido, le digo, ¿lo traen? Sí, ¿cómo va? Pero hay que ir a entrevistar 7 víctimas a Estados Unidos. Mañana van. Y le digo a los MPs y me dicen, no, que mi pasaporte, que no tengo, que... Le dije, ahorita lo buscan, ahorita es ahorita. Y sí, varios MPs ahí en tráfico se me revelaban por la forma, porque yo llegué bonita, así, a ver, mi muchachito, mi muchachita. Yo no soy de muchachito, muchachita, porque a mí se me revelaron. Y ellos querían ser mis jefes. Le dije, no. ¿Sí? A ver, vas y sacas. Y policía, llévenmelo a Relaciones Exteriores, sacas tu pasaporte. Y la embajada les daba su visa diplomática. Oiga, pero yo no he declarado, pues estudiaste, presumes que tienes maestría, ¿no? Es hora de demostrar que vas a saber puedes. Y que al operativo, no, que es que vengo llorando, que porque encontré pura cuestión de brujería, ¿no? En Tenancingo. Que esto, que el otro. Pues yo sí les decía, la brujería se la tienen que pasar, así decía mi abuelita, por el arco del triunfo. Le dije, si los brujos fueran poderosos, darle poder a un brujo, pues ellos estarían dominando el país. O sea, yo nunca compartí eso. Entonces, yo decía, el único que tiene poder es un ser supremo que no conocemos, que nos creó, porque nadie ha creado todo lo que hay, pero lo demás, brujería, no. Entonces, hicimos así, fui en la trata y fuimos sacando asuntos y asuntos, y la verdad, durante mi estancia, hubo muchos casos de trata, y a mí me apoyó mucho la AFI en su momento, el comandante Cosme, y la Policía Federal, muchísimo. Y aquí, como nos escuchan de todo tipo de público, ¿nos puedes decir qué es trata de personas para que también el público entienda? Bueno, voy a darlo en un sentido, digamos, jurídico y un sentido, digamos, normal. O sea, es la acción u omisión de una o varias personas, y son 8 verbos rectores que tiene la Ley General para la Trata a nivel tanto federal como local, para captar, enganchar, alojar, entregar, recibir,
bueno, son 8 ahí, pero ahí están los 8. Y con fines de explotación, con fines de explotación. ¿Cuáles son los fines de explotación? Es la condición de siervo, la esclavitud, la explotación sexual, y dentro de esa explotación sexual puede ser a través de la pornografía, también está el turismo sexual, el matrimonio servil, el matrimonio por concubinato, la utilización de menores de edad para llevar a cabo delitos, menores de 18 años, para llevar a cabo delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y esos delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada solamente son tráfico, trata, delitos contra la salud en todas sus modalidades, lo que está pasando ahorita bueno, aquí en Jalisco, y la cuestión de bueno, que pudieron ser no todos menores de edad, ¿no? Algunos. También secuestro, robo de vehículos, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo de armas, tráfico de armas. Entonces, ¿y qué es la trata? El que un ser humano, varios seres humanos, se aprovechen de la vulnerabilidad de otros seres humanos para obtener un beneficio, puede ser económico o de otra índole. Y cuando te enfrentabas a este tipo de casos y análisis, ¿con qué tipos de víctimas te topabas más? ¿Mujeres, hombres? ¿Qué te topabas? Bueno, allá antes PGR en la Ciedo, en Huedmio, fueron mujeres. Fueron mujeres explotadas por explotación sexual. En el Estado de México ya tuve todo tipo de víctimas, desde niñas, niños, adolescentes, mujeres y hasta hombres, ¿no? Entonces, hasta de la diversidad sexual. ¿Y había una característica común que tuvieras en esas víctimas? Sí, su vulnerabilidad. Es muy importante que los seres humanos, desde que nacemos, tengan amor en su casa, tengan cuidados, les den herramientas para ser observadores sin ser confiados, porque aun cuando una persona puede ser vulnerable, cuando carece de amor, de educación, de afecto, de dinero, o sea, los tratantes son seres humanos que se aprovechan de vulnerabilidades. Claro. ¿No? Por ejemplo, el hecho de que que te engañe para una oferta de trabajo, que te ven que tú no tienes afecto a un novio que ve que, a ver, si es un tratante te puede decir, oye, ¿cómo era la relación con tu padre? No, es que mi padre no me quiso, no, a ver, preciosa, yo te voy a querer, eres una reina y bla, bla, bla. Pero él ya está diciendo, esto está muy bien, ¿no? O sea, puede servir para el trabajo acá o allá, o puede abrir puertas en muchas cosas, te puede explotar, pero es ahí, fíjate, la trata es importante. A mí me gusta recomendar un libro que se llama Prostitución, de Maris Chaussy, o no sé, es francesa, ¿cómo se pronuncia? Pero me gustó leer ese libro que me hizo llegar un amigo, en el sentido de que las mujeres deben de ser amadas por su padre, queridas, vistas, pero si no tienen un sustituto, que puede ser su abuelo, su tío, ellas pueden perder su autoestima. Y es donde otros hombres abusan de ellas de cualquier índole. Y es que aquí llegamos a un punto importantísimo, que es lo que queremos también transmitir con Velatis Perspective. Si las mujeres no nos amamos, no nos sabemos confiadas, seguras de lo que somos, es cuando nos podemos abrir a diferentes escenarios de vulnerabilidad. Sí. Y el caso más extremo es caer con un delincuente en que te explote económicamente, comercialmente, pero lo que no nos damos cuenta es que la vulnerabilidad puede ser con una pareja cualquiera, con un trabajo, en la familia, en donde permitamos esos abusos o que pasen por encima de nosotros. Tus derechos. Y de tus derechos. Sí, entonces en la trata la mujer también, la madre, debe querer a su hijo, porque si la madre se dedica a denostar a su esposo, a hablar mal, y el hijo lo ve, el hijo va sintiendo
un odio interno hacia su madre que nunca se lo va a decir. Claro. Pero ese hijo puede volverse padrote o puede volverse un hombre violento hacia la mujer. Entonces, son esos cuidados que hay que tener. Es educación, es cultura. Es educación, es cultura, sí. Y volviendo un poquito a cuando nos comentabas que tenías este intercambio con las agencias en Estados Unidos, esta colaboración internacional, ¿qué sentías de que estaban reconociendo tu trabajo, tu profesionalismo, tu esmero? Pues bueno, a mí de principio cuando llego ahí, pues no conocía ese mundo, o sea, de estar en la distrito, llegar a PGR, que es otro mundo, y estar en Ciedo en ese tiempo, tuve que aprender. Primero le decía yo a una amiga, bueno, ella es asesora legal de ICE, Leti, o HSI es ahora, Seguridad Interna, Leti Cadena, le decía, oye, compañerita, dame un organigrama de cómo están las agencias y cómo trabajan. Ella muy amablemente me ayudó. Yo decía, bueno, ya tengo este cargo, Guillermina, ubícate en el aquí y el ahora, visualízate que tú eres una fregonaza y que lo vas a lograr. Tuve personal ahí que fue desleal y que me denostaban y decían que fueron a decirle a mi jefa que yo no tenía ni los conocimientos ni el talante. Mi jefa en ese tiempo me apoyó mucho y yo me la creí. Y con las agencias, yo lo que pude percatarme al trabajar con la gente de la embajada, trabajé primero ICE, HCI, después por asuntos que mi jefa me encargó de delitos contra la salud, tuve que entrar con DEA, FBI, ATF. Lo que me percaté es que a mí me gustó trabajar mucho con ellos. Me parecieron muy profesionales, muy puntuales, o sea, la puntualidad es algo para ellos, y la mayoría para mí no hubo nadie que yo pueda señalar, o sea, eran muy profesionales, muy respetuosos, y yo me sentí halagada, sentí que, bueno, desde que llegué ahí a tráfico, yo empecé a viajar a Estados Unidos, a Washington, 10, 20 veces fui, pero iba entrada por salida para ver asuntos, y fui a varios lugares de Estados Unidos, conocí muchos, San Diego, Miami, etcétera, por cuestiones de trabajo, y siempre fueron muy generosos, muy amables. Yo sentí que era una gran oportunidad de vida y a ellos les gustaba trabajar conmigo. Bueno, al menos sacamos en los asuntos, ¿no? No sé si mi amistad. Yo recuerdo todavía algunos amigos, ¿no? Pues es que es el profesionalismo. Sí. Cuando uno sabe lo que hace y aparte... Y eres tú. Sí, y sin aparte fingir. Los casos dan una buena semilla para la humanidad, porque lo que están haciendo en los casos de trata de personas es salvar víctimas. Sí, ellos desarrollaron muchas técnicas de entrevistas, muchos cursos, porque ellos vivían eso. La cuestión de los indocumentados dio lugar a la trata y por eso ellos son los que se encargan de analizar y reconocer incluso a la gente de trata de personas. Y cuando el Departamento de Estados Unidos te dio ese reconocimiento, pues realmente ¿cómo fue? Sí, fue algo impresionante. ¿Sí? En el 2021, me acuerdo, no sé si fuera 2 de enero, de la agencia HCI, una de las asesoras me llamó y me dijo, Guillermina, ¿te han propuesto alguna vez para ser reconocida como heroína? Le dije, no, nunca, ni sé, ni sabía. Y me dice, pues ya te propuse con mi jefa y las agencias te están apoyando y vamos a mandar a Washington, al Departamento de Estado, pero te vamos a ir pidiendo tales cosas. Mándanos, tales personas de la sección de la embajada te van a pedir información y todo va a ser corroborado, nada de que te den un diploma que porque eres amigo del amigo, que porque tú lo pagaste, nada. Por mérito, capacidad, talento, trayectoria, profesionalismo y principios. Eso me dijeron. A nosotros te hemos seguido y nos gustan tus principios, tus valores. Y recuerdo que era un 4 de mayo, me estaba festejando uno de mis ex jefes, Ulises Campos, con otro amigo, Juan Carreño. Estábamos en un restaurante cuando me habla esta amiga y me dice, Guillermo, mi cumpleaños es el 5 de mayo. Me dice, amiga, quiero hacer una videollamada. Noticia, vas a ser galardonada heroína. Entonces, realmente fue un impacto cuando
yo iba a ir, creo que son un mes o no sé cuántas semanas se van a conocer muchas instituciones de Estados Unidos relacionadas con la trata, pero como era lo del COVID, lo hicieron virtual, como 2 meses yo tuve sesiones, como 2 sesiones por semana con diversas agencias, pero cuando dieron el reconocimiento fue Anthony Blinken, ese momento era el secretario de Estado. Bueno, yo recuerdo que en mi casa, pues ahí acomodé todo ahí, y no dejaba de parpadear, Karen, nunca me había sentido eso, o sea, tenía ese tip, y sentía una emoción, y me preguntaron muchas cosas, hacían la traducción, y me acuerdo de de las galardonadas, fuimos 8 a nivel mundial, la única fiscal fui yo en ese año 2021, las demás fueron ONGs, y fue un japonés, también de una ONG, pero una de ellas, Imelda Paul, quiso hablar conmigo en corto, porque dijo, Guillermina, yo te admiro vi tu currículum, vi tu experiencia, cómo te expresas. Ella es una monja jesuita que trabaja en Albania y ahorita debe tener 34 años con refugio de trata de migrantes que vienen de África, de otros países del sur, bueno, de allá en Europa y África, Asia. Y me dijo, Guillermina, yo quiero que tú te vengas a trabajar. Cuando ya no tengas trabajo, búscame. Quiero que estés conmigo. Yo quiero saber qué es trabajar contigo. Yo decía, pues, ¿cómo me dice eso esa señora si ella es una gran señora? La verdad, Estados Unidos, o sea, las agencias, las ONGs, el trato que me dieron, de verdad, ese galardón, yo leo la Biblia y dice que nadie es profeta en su propia tierra. Yo no fui profeta en el Estado de México. Pero te reconoció. Pero el que me reconoció en el Estado de México, tal vez Miguel Ángel Contreras Nieto y el señor, los dos señorones, Alejandro Gómez Sánchez. Bueno, también el licenciado Cervantes me lo dijo, una sola vez que lo vi, me lo dijo, Guillermina, la respeto. Sí me respetaron mis fiscales, pero el hecho de que Estados Unidos me haya, bueno, fui a la Casa Blanca, estuve en la oficina Oval, conocí a jefazos también por Marisela. Bueno, hasta Marisela un día me vio y me felicitó. Y realmente yo vi un mundo que todavía ahorita ya terminé mi función como fiscal, o bueno, me la terminaron, ¿no? Pero estoy bien porque yo necesitaba ese tiempo, yo lo había externado para saber cómo puedo servir, porque lo que más me impactó de todas las agencias, cómo me hablaron, me pusieron en la Academia de Lilea como un ejemplo a seguir, porque yo fui alumna de Lilea, la Academia de la Ley y el Orden de Estados Unidos, en Roswell, Nuevo México, un mes, y en la academia que tienen en El Salvador, de tráfico, trata, liderazgo, anticorrupción. Les gustaba mi perfil, me hicieron mi perfil, me dijeron, nos gusta tu perfil. Y cuando ya fui galardonada, me invitó el embajador Ken Salazar a todas las fiestas de independencia, cuando en su gestión yo fui a celebrar, pero aparte el del Día Internacional de la Mujer, y Ken aparte el año pasado, Ken Salazar era un hombre tan hermoso, tan diplomático, que me dijo, voy a ver allá autoridades del Estado de México, pero quiero comer contigo. Bueno, me dijo su asistente. Le dije, avísenle a mis jefes, por favor, tú no te preocupes, ¿no? Pero bueno, ya lo que pasó, eso ya no importa, pero lo importante es que el señor Ken me habló, me dijo que le platicara, 1 hora estuvo, platícame de tu vida, así con lo que tú me estás diciendo. Yo nací, se quedaba sobrado. Mis papás también eran del campo, también tenían gallinas, caballos, vacas, o sea, le impacté al señor y él me impactó a mí, y le dije, oiga, muchas gracias, porque me comprende, ¿no? Sí. Y me abrazó, me dijo, y me invitó a celebrar el año pasado ahí en la embajada el Día Internacional de la Mujer con varias mujeres mexicanas, pero qué bárbaras. Yo cuando llego le digo, soy invitada, dice, usted va a estar en la mesa número 1 con el embajador. Ay, o sea, pues ahí estuve. Y estaba la de AT&T, de varias empresas, había del Colmex, estaba la ministra Sánchez Cordero, bueno, mujeronas, ¿no? Pero ¿qué crees que nos preguntó? Yo quiero que ustedes me digan cómo combinan las que han sido madres su maternidad con la profesión, ¿cómo le han hecho? Y cada quien nos dio el tiempo de cenar y platicar, pero aparte, él me dijo algo importante. Las madres son importantes para nosotras, para nosotros, dice. Yo tengo la cartita de mi madre, que me escribió tan bonito, que cuando en mis
noches oscuras o momentos difíciles, yo sacaba en mi soledad, en algún lugar de aquí, de mi casa, mi cartita, y volvía a levantarme, decía él, ¿no? Y entonces, eso de ser heroína realmente para mí también fue un gran compromiso, porque decía yo, no soy yo solo la heroína, yo quiero decirle, yo no había invitado a mi equipo, les dije, háblales y que vengan a mi casa, Miguel, a mi esposo, que siempre ha sido mi cómplice, compremos, festejemos y agradezcamos a los muchachos, Claro. Porque los MPs, policías de los refugios, pues ellos hicieron... Porque uno no llega sola. No, yo ya decir No. que solo yo, no. Sí. Yo los invité, claro, los que pudieron ir porque muchos tenían trabajo, festejamos bonito, la verdad, fue algo que a mí me confirmó que las enseñanzas de mis padres valían la pena, que el estar en un mundo, el que sea tal vez, vale la pena hacer un buen trabajo. Y ahora que tocaste el tema de la maternidad y que ya nos has contado que tuviste a tu hijo, ¿cómo logró integrar Guillermina este equilibrio entre ser mamá, entre crecer profesionalmente, entre darse su lugar en el mundo, seguir diciendo esta soy yo, ser esposa? ¿Cómo se logra eso? La verdad es un desafío, pero hay que enfrentarlo. Cuando yo me embaracé de Miki, mi único hijo, que se llama José Miguel igual que su padre, pero él es Miki, fue de alto riesgo, porque yo no sabía que había tenido problemas de hipertiroidismo. Y ya creo que era el 6º mes de embarazo, me hacen mi revisión de ultrasonido y me dice, usted se queda, va a tener un cerclaje porque ese niño ya está abriendo el cuello del útero y se va a ir, se va a salir antes y ya no va a vivir. Entonces era mi examen profesional, Karen, el viernes, y Miguel me había ayudado a hacer los trámites que eran en la UNAM y eran engorrosos porque yo estudié en la ENEP Aragón en ese tiempo, ahora FES, y se tenían que hacer en Seúl. Y nos costó para tener la fecha de examen, entonces yo pues quería escaparme, me dijo el doctor, Nana, es Guillermina, aquí no manda usted, en mi consultorio yo soy el médico y yo mando, dice, por su salud y por el bebé. Y bueno, pues me hizo el cerclaje, entonces le dije, Miguel, él trabajaba en el seguro, le dije, no avises a nadie, no quiero ninguna visita, solo tráeme mis libros, tengo que estudiar y tengo que ir a mi examen el viernes. Y me dijo el doctor, usted no va a ningún examen, aquí tiene que recuperarse. Doctor, yo necesito ir a mi examen, ya le expliqué. Y me vio estudiando y el jueves me dijo, vaya a su examen, ya me dio indicaciones que tenía que hacer. Me fui a mi examen profesional porque también aprendí con mi abuela y mi madre y las dos abuelas que no buscáramos pretextos para faltar al trabajo ni para hacer lo que teníamos que hacer. Me fui a mi examen, todos los del examen, el presidente del ¿cómo le llaman eso los tres? ¿Sinodales? Los sinodales. Ya estaban ahí, yo iba así como caminando despacito, estaba recién operada y logré obtener la licenciatura con felicitación porque no alcancé el promedio, pero sí, la verdad, el licenciado Zacarías es un gran maestro que busqué en materia laboral, pasé el examen. ¿Cómo logré? Pues la verdad mi esposo yo puedo decir de José Miguel que tuvimos diferencias de carácter porque él era también muy fuerte y yo también, pero él me ayudó mucho a sobrellevar esta carga de cuidar a Miki porque él trabajaba en el seguro, luego él trabaja por su cuenta, renuncia al seguro y él tenía espacios donde él amaba tanto a Miki que él iba por él, lo llevaba, cargaba pañales, hasta se burlaban de él que lo llevaba hasta el trabajo y decía, ¿qué no tiene mamá este niño? ¿No? Pero conseguimos guardería, tuvimos una baja ahí como pareja, yo tuve que enfrentarme, después nos volvimos a unir. Yo escuché muchos consejos de las maestras de mi niño, tanto del kinder, la primaria, cuando tuve problema con José Miguel, con mi esposo, y también de Javier Arenas, que me decía, Guille, no hagas nada contra tu esposo, o sea, porque él es el padre de tu hijo y al rato todo lo que hagas contra tu esposo, tu hijo lo va a resentir. No hables mal de tu esposo,
con tu hijo, procura hacer las paces porque no va a ser lo mismo tener otro papá. Y una maestra me decía, el día que esté el niño que quiera abrazarte y estés con otro señor no va a poder, o al revés, Miguel. Bueno, me hicieron ver tantas personas que volvimos, mi esposo y yo, y hasta la fecha, gracias a Dios, pero Miguel fue muy importante en la presencia y en el apoyo. Él me dio todo el apoyo, y mi hijo, yo le di mucho tiempo de calidad, ¿no? Lo que buscaba desde la primaria, secundaria, prepa, es que él tuviera muchos talleres. O sea, yo creo que él, como todos los niños saliendo de la primaria, decía, ya me voy a mi casita. Nada, hijo, tú tienes que ir, o sea, todos los talleres, imagínense, taekwondo, guitarra, oratoria, natación, el niño así. Y así fue su vida de Mickey, parecida a la mía, siempre ocupado. Pero yo prefería eso, que se ocupara, a dejarlo en cualquier lado, ¿no? Porque yo fui profesora y luego estaba en materias, cuestiones de delitos sexuales en la del distrito, y yo veía que a veces a los niños los dejan hasta con la propia familia y abusaban de ellos. Entonces yo prefería que estuviera en lugares seguros, y su papá se estableció mucho diálogo, mucho amor, mucha seguridad. Entonces Miki aprendió todo eso. Qué bonito, Guillermina. Y con toda esta trayectoria, con toda esta experiencia, mujeres que quieran defender su trayectoria profesional, pero también tener una vida personal, ¿qué consejo le darías? Pues yo pienso que primero pensemos que somos hijas perfectas del Ser Supremo, que jamás, o sea, vamos a encontrar que pues hay mujeres que por alguna razón pues tienen cierta belleza o tienen ciertas condiciones y otras no las tenemos, pero nunca nosotros nos hagamos menos. Siempre hay que creer lo que somos un ser humano muy valioso, y siempre cuando haya situaciones tan fuertes, por ejemplo, si quieres combinar tu trayectoria profesional con ser madre, vívelo, porque yo nada más pude, por eso del hipertiroidismo, tener un solo hijo, pero mi hijo, para mí puedo decir que el haber dado a luz es la mayor y más hermosa experiencia que yo he vivido. Eso es. Pero ¿qué pasa? Que hay mujeres que maternalmente no pueden, están las in vitro, y conozco mujeres que admiro, que lo han logrado, y qué bárbaras, ¿no? Pero también considero que sí es importante, mira, a la gente en la trayectoria, cómo defender, no te preocupes en defender nada de ti, Karen, ni nadie. Ocúpense de enfocarse en sus planes, en sus proyectos, porque si uno, tanto en redes sociales como en donde sea, que hablen de mí. O sea, cuando estuve en Ciedo, subieron, hacían hasta manifestaciones porque llevaba el asunto de Casitas del Sur, y recuerdo que a mí no me quebraban, a mí me daba fuerza, decía, pues estos, o sea, ¿cómo van a denostar mi carrera? Y luego una MP, cuando yo llegué a Toluca, me decía, yo no sé quién es, y su trayectoria en internet, y trató de faltarme el respeto, y le dije, a ver, señora, ¿no? Usted le falta mucho por aprender de la vida. Si usted se deja llevar por lo que ponen los anuncios, que paga una noticia, porque a mí en el Estado de México alguien, o quien sea, pusieron, ¿qué hace aquí? No contrate, Rubiel, a fulana, sutana. Y me dijo el doctor Contreras Nieto y Tomás Cerón, un entrañable amigo que me apoyó mucho, me dice, Guillermina, dice, los que hablan de ti o sea, por otros lados, pues si mientras no tengan pruebas, también Alejandro Gómez decía, pues no. Y el que los crea, pues está mal, porque son actos cobardes. Yo creo que cuando hay, ante lo evidente, pues no hay defensa. Entonces, he escuchado en la cuestión también bíblica, que tu mayor defensor es Dios, el Ser Supremo, Jesús, y que tú no te desgastes de lo que digan, porque tu energía se va a ir. Tú tienes que enfocarte en lo que tú quieres, tus planes, tus proyectos, tu propósito. Ay, Guillermina, pues ha sido una plática muy bonita,
muy profunda, muy interesante. Creo que esto nos daría para mucho más. Sí, gracias. Y queremos agradecerte que estés aquí con nosotros. Y pues ya lo escucharon ustedes con sus propios oídos. Esto es un ejemplo. Aquí, pues, tratamos de crecer entre nosotras y apoyarnos para seguir evolucionando y transformando, pero esta es una viva voz de que sí se puede, de que hay que saber conocerse, hay que respetar nuestras raíces, hay que tener apoyos sólidos, hay que tener una pareja sólida que nos impulse, que nos inspire, que nos apoye y que sí es posible. Sí. Y que siempre que lo defendamos con integridad, con valores, con principios, con nuestra esencia, el mundo lo va a reconocer y también pues nosotros podemos aportar algo a este mundo. Gracias Karen por tener esta iniciativa de esos podcasts que realmente a mí me ayudó mucho, removiste muchos sentimientos y me afirmaste otros. Y yo lo que les puedo decir es siembren semillas de grandeza en su jardín, su subconsciente, porque eso les va a generar grandes cosechas. Y gracias también doy a mi hijo, Miki, por haberme enlazado contigo en el amor que me tiene, pues él pensó que yo podía platicar de la historia de mi vida. Un día me regaló el libro de Michelle Obama y me dice, madre, yo quiero que escribas tu historia como lo hizo Michelle. Eso me lo regaló un Día de las Madres hace unos años cuando salió el libro. Y yo les diría a todas, todas tienen su historia, no escondan, no teman. Si lloran, lloren. Y yo quiero a todas mis jefas que estuvieron, porque todas me enseñaron. Sí. Todas. Y si nos apoyamos entre mujeres, hay que hacer equipo. Hay que saber de una vez por todas hacer equipo. No guardar rencor, es que me hizo y eso, no. Enfrentarnos, ayudarnos, a ver cuáles son tus talentos y cuáles son los míos, porque no todos tenemos lo mismo, pero tenemos talentos donde en conjunto podemos hacer grandes transformaciones. Pues muchas gracias, Guillermina, gracias por este espacio, gracias por tu tiempo, por tu calidad humana, por compartir tu esencia. Gracias a todas ustedes por escucharnos en este episodio de Velatis Perspective. Recuerden, transformar el mundo empieza contigo. Síganos en todas nuestras redes sociales, sigamos apoyándonos entre nosotras. Comparte esta historia, comparte la historia de Guillermina. A lo mejor alguien más allá afuera puede aprender con el ejemplo, con la trayectoria y que estos consejos sirvan para su vida. Gracias a todas y nos escuchamos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sigan amándose, sigan cuidándose y sigan creyendo Eso es importante. en ustedes mismas.